Hola compañeros, ¿cómo estamos? Nos presentamos nuevamente, nosotros somos La Iguana en su Piedra. Recordarles rápidamente en lo que más compañeros se integran a escuchar el programa de radio. Nosotros somos militantes de un movimiento estudiantil, se llama Movimiento Estudiantil Espartaco. Somos una organización política dentro de la universidad, de aquí de la UAP, y nosotros precisamente lo que hacemos dentro de la universidad pues es buscar convencer a los compañeros del planteamiento del cual nosotros estamos plenamente convencidos. Dentro de eso, pues está la cuestión de poder politizar qué es lo que está pasando en la cuarta transformación, cuáles son los problemas con los cuales se está enfrentando el país actualmente y cuáles son las limitantes e impedimentos que se presentan en este sexenio que encabeza el presidente López Obrador. Precisamente por eso hemos estado constantemente transmitiendo, haciendo ya varios programas de radio para poder discutirlos con ustedes y saber qué es lo que están pensando. De igual manera los invitamos a que ustedes puedan comentar en Facebook y puedan entrar con nosotros a este análisis que hacemos. De igual modo, bueno, comentarles que como movimiento estudiantil tenemos más talleres, no solo el taller de radio, está el taller de serigrafía, donde buscamos hacer prensa y propaganda. De esta manera, pues poder politizar con los compañeros que pueden comprar o ver la manera en que nosotros trabajamos, pues de por qué reivindicamos a personajes históricos, dentro de ellos, pues López Obrador, claro, ¿no? De igual manera tenemos un taller de PAN, donde como motivo está la cuestión de poder hacer finanzas para el movimiento. Somos un movimiento totalmente independiente, no nos subsidia ningún partido político, ningún grupo de maestros, ningún rector. Somos eso que ya comentaba, un movimiento independiente, para de esa manera pues no estar de alguna manera atados y poder pues cuestionar todo lo que está pasando en nuestro entorno y más en concreto pues en la misma universidad. De la misma manera estamos trabajando con un taller de jaranas, desajenazón, el cual nos permite pues poder conocer la música de nuestro país, desenajenarnos de esa música comercial que día con día pues nos presenta, ¿no? En el internet, en Facebook, en los medios, pues como música que es precisamente eso, ¿no? Música pues comercial que se piensa precisamente para ser pues vendida, ¿no? Y buscamos nosotros de alguna manera pues entender bien la música mexicana, no poder sentirla y expresarla pues como parte de la identidad nacional, la cual nosotros pues debemos de tener. De la misma manera, pues el propio taller de radio es uno de los planteamientos los cuales nosotros tenemos para poder estar politizando como estudiantes de la universidad lo que pasa en el proyecto de nación. Para ya no darle más vueltas, compañeros, me presento, soy Carlos. Mi nombre es Natalia y mi otro compañero es Araico. Y bueno, en esta ocasión, en este programa, vamos a hablar acerca de la dominación que tiene Estados Unidos sobre otros países y de qué manera generan mecanismos para intervenir y someterlos. Pues esta cuestión afecta a varios países, pues las formas sí son diferentes, pero el fin pues es el mismo, tener el poder y el control. Dominar sus recursos naturales, obtener fuerza de trabajo más barata, expandirse y sacar ganancias en otros países, evitar el desarrollo de estos mismos y pues los gobiernos de Estados Unidos están en función la mayoría de veces de los grandes capitales, de las grandes empresas. Y pues México no está aislado de esta dominación, ni está exento de esta intervención. Por eso es que nos parece importante abordar esta cuestión. Lo que sucede en general es que Estados Unidos no permite que los países tomen sus propias decisiones, no permite que se desarrollen lo que plantean en el capitalismo y en su modo liberal y posteriormente neoliberal. Es una libertad, pero ¿de qué libertad hablamos? Pues es una libertad económica en la que ellos se conceden pues para intervenir sin importar todo lo que tengan que hacer para mantener su dominación.
Las intervenciones pues no son recientes, sino que desde a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX esto comenzó a verse pues más, ¿no? Hay una consigna que más que consigna pues es algo que realmente aplican, algo que pues hemos escuchado que es América para los americanos. Esto implica por una parte que Estados Unidos fuera quien pudiera intervenir en los países ante supuestos ataques o intentos de invadir por parte de los países europeos. Y es un discurso que se utilizó, pero pues solo fue un pretexto para atribuirse el que pues pudieran intervenir, ¿no? Y en realidad, pues sus intereses es justamente poder explotar los recursos de esos países, tener el control, tener más territorio, defender ahí sus intereses. México fue uno de los primeros países en que se invadió en algo que conocemos comúnmente como la intervención norteamericana del año de 1846. Y posteriormente, pues este dogma se fue aplicando constantemente para intervenir los países de Centroamérica, de Sudamérica y del Caribe, para seguir teniendo injerencia. Pues como ya decía, el fin es el mismo, pero los mecanismos no lo son. Hay algunos países en donde se puede ver más estos mecanismos que implementan, porque no todos los gobiernos están de acuerdo en que un país como lo es Estados Unidos tenga injerencia pues en su país, ¿no? Que vaya a disponer sobre sus recursos o sobre las decisiones que tomar al respecto en las cuestiones de América para los americanos. Pues que no están de acuerdo por una parte con que Estados Unidos soberanía, o que al menos plantean pues tener otras políticas que favorezcan a su población y no solo a los capitalistas. Por lo tanto, nacionales como extranjeros. Pues en estos casos, uno de los mecanismos que Estados Unidos recurre es a la intervención militar. Hay muchos casos de esto. Por ejemplo, a principios del siglo XX, con Cuba, Estados Unidos tenía la intención de anexar a Cuba y se aprovecharon en ese momento de que se encontraba en guerra para librarse de la colonización española. Lo que hicieron, pues, fue desplegar militares a la costa, porque en ese momento era necesario desplazar, pues, a otro país, a ese país. Posteriormente también lo que hicieron fue intervenir en términos políticos, ya que impusieron, en su constitución el derecho a intervenir en sus asuntos, cada que ellos quisieran. Es decir, que también se metieron en lo político y pusieron a un militar como gobernador provisional. Pues su invasión en Cuba tuvo lugar alrededor de 34 años. Y pues se fueron creando las bases de una dependencia y una explotación y favoreció y respaldó a los gobiernos que pues cedían ante sus intereses, mientras que el pueblo cubano sufría todas las consecuencias, las injusticias y pues las condiciones de miseria se fueron agudizando. Todo esto pasó hasta 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana, que pues logró que Cuba realmente fuera libre de la intervención y el sometimiento, al menos dentro de ese país. Este país luchó porque se tuviera un cambio de fondo, un cambio pues del modo de producción. Y pues a Estados Unidos esto no le conviene. Actualmente se sigue presionando y se sigue ejerciendo pues de alguna forma una dominación. No es una intervención como tal directa con militares ocupando el país o con un gobierno impuesto por Washington, pero ha utilizado otros mecanismos para dominar. Pues este país se da el poder de poner sanciones, como lo es el bloqueo económico que ha mantenido en contra de Cuba alrededor de 60 años, y pues sigue violentándolo e impidiendo que se desarrolle. Y pues de alguna forma también es como para preparar el terreno, pues con este bloqueo al principio las condiciones de las personas pues eran muy complicadas, ¿no? Se les limitaba con sus necesidades básicas. Pues esto con el fin de desestabilizar y creer a la población que pues era por su planteamiento, ¿no? Por el gobierno.
pero pues en realidad el pueblo cubano está convencido de continuar con lo que surgió con la Revolución Cubana, es decir, que ellos puedan tomar sus decisiones y que no haya injerencia de otros países. Pues en ese mismo sentido, de quienes han buscado tener en su país soberanía, desarrollarse con sus propios recursos sin que haya control de capitales extranjeros o que tienen otros planteamientos, pues se recurre a la forma de intervenir, como ya lo mencionábamos la vez pasada, con los golpes de estados, como fue el caso de Brasil en los años 60 con el presidente, pues en español es Juan Goulart, así se apellida, que implementó una política de distribución de los recursos para el pueblo, así como también planteaba una nacionalización de los principales sectores que permiten que el país se desarrollara autónomamente. Pues esto presentó un problema para los capitalistas de Brasil, pero también para Washington, que rechazó esas políticas consideradas como amenazas comunistas. Pues tras esto se dio un golpe de Estado con tropas brasileñas, pero también con aviones, con naves de guerra, con buques petroleros, pues mandados por Estados Unidos, y se destituyó a ese presidente y se nombró a un sucesor al servicio pues de ese país. Ese país no es el único golpe que ha recibido, de hecho, pues hay otros, ¿no? Los más recientes, como en el caso de Dilma Rousseff y Lula. Pues todo esto nos da como un panorama de cómo es que se implementan algunos mecanismos para intervenir. ¿Ustedes qué piensan, compañeros? Sí, de acuerdo, Natalia. Bueno, las intervenciones de Estados Unidos en los países latinoamericanos pues son tantas y tan vastas que pues un programa no alcanzaría para poder tratar de analizar y explicar o discutir pues todas estas pues cada una de estas intervenciones, ¿no? Pero pues como ya mencionas, al final de cuentas se puede llegar por distintos medios a través de una intervención o tratar de presionar a un país para que se pueda ejercer cierta relación de subordinación con pero pues al final de cuentas el fin va a ser el mismo, ¿no? Es pues sí tener control sobre pues ya sea recursos, territorio, injerencia en las políticas de estas naciones, ¿no? Como pues, tú ya mencionas el ejemplo de distintos pueblos como es el cubano y el brasileño, pero por ejemplo este país, los Estados Unidos, incluso hasta instalan bases militares en Latinoamérica para que puedan seguir presionando o ejerciendo alguna presión sobre estos países, e incluso en lugares donde están los recursos más importantes de estas naciones subdesarrolladas, ¿no? Así llamadas. Este país norteamericano pues obviamente roba territorio, ya lo decías tú, el primer ejemplo de la expansión estadounidense en la que se lleva a cabo, incluso hasta se hace doctrina, el hecho de que Latinoamérica, que todo el continente americano pues es solamente de un país, y que la injerencia que se lleve a cabo en los países latinoamericanos va a ser dictada por el país estadounidense, ¿no? Entonces también se adueña incluso de derechos, de recursos y lugares importantes, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo sería incluso Panamá, ¿no? Que Estados Unidos en su discurso farsante de que se pueda apropiar de los recursos de una nación, pues lleva incluso como una supuesta ayuda humanitaria, ¿no? Así pasó con Panamá cuando se independizó de Colombia a fines del siglo XX, ¿no? Del siglo XIX, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que trae como resultado que Estados Unidos interviniera militarmente en la independencia de este país? Pues que al final se hiciera con muchos derechos totales incluso sobre el canal de Panamá, ¿no? Sobre la construcción y sobre lo que sería
pues en el futuro el mismo canal, ¿no? Y este canal sería muy importante porque pues es una forma por la cual, es una ruta, perdón, comercial por la cual circulan las mercancías incluso de otros continentes hacia América, ¿no? Incluso pasan por América para que puedan llegar a Asia, ¿no? Ya sea de Europa a Asia o incluso a lo largo y ancho del continente americano, ¿no? Entonces, ahí están razones económicas por las cuales Estados Unidos pues interviene en los países latinoamericanos, incluso coloniza países, ¿no? Ya decías tú el ejemplo de Cuba, ¿no? Que se lo arrebata de cierta forma a España y Puerto Rico también, ¿no? O sea, Puerto Rico incluso hasta la fecha pues sigue siendo prácticamente una colonia estadounidense, ¿no? Por toda la subordinación que ejerce este país sobre el país caribeño, ¿no? El país norteamericano sobre Puerto Rico, perdón. Incluso para poder afianzar todas estas intervenciones, que bueno, aunque no todas son militares como ya dices, pues se ve la necesidad de formar incluso instituciones en las cuales se formen militares que lleven los planteamientos de las intervenciones estadounidenses a los países latinoamericanos, ¿no? Como lo es, ya lo hemos discutido o mencionado en programas pasados, el caso de la Escuela de las Américas, hecha en 1946, precisamente en Panamá, para que ahí se formaran militares de distintos países sudamericanos y que llevasen y que regresaran a sus países de origen con todo este discurso, ¿no? Incluso como pues impulsando golpes de Estado y también pues tratando de crear desestabilización en países como lo fueron Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cómo podemos seguir viendo que Estados Unidos meta las manos en Latinoamérica? Pues incluso militarmente, como lo es con la llamada Triple Frontera, que cuenta con Paraguay, Argentina y Brasil, ¿no? Esto bajo el supuesto discurso de que Estados Unidos ve por la seguridad de estas tres naciones y por lo tanto tiene que poner bases militares para contrarrestar el terrorismo que se lleva a cabo en dicha región, ¿no? Entonces todo esto, pues sí es pues son mecanismos por los cuales se puede llevar a cabo esta hegemonía sobre los países latinoamericanos, y que no solamente es sobre esos países, ¿no? Porque incluso al dominar los países de Sudamérica, de Centroamérica y del Caribe, pues se ejerce también un papel hegemónico sobre las otras naciones del mundo. Sí, bueno, compañeros, en realidad esto que comenta Natalia Araico es importante en términos de poder entender toda esa presión que genera Estados Unidos a los países centroamericanos y latinoamericanos, ¿no? E incluso pues fuera del continente. La imagen que representa ese país en concreto, Estados Unidos, pues es precisamente pues la imagen del capitalismo, ¿no? Del modo de producción donde lo que importa precisamente y lo que está en el guión de preservar y seguir aumentando las ganancias por encima de lo que pase con las personas, ¿no? No importa la gente, se deja totalmente de lado. Actualmente es algo que se puede ver con los registros que tiene Estados Unidos en sus cifras de desempleo por la pandemia, o el seguro que se tiene ahí, pues es en su mayoría privado, ¿no? Entonces, en realidad, la importancia que tiene Estados Unidos en el territorio es precisamente la de poder presionar a los países para mantenerlos alineados en el mismo modo de producción en el cual Estados Unidos está.
Y eso lo hace porque conviene a sus intereses individuales como país y a los capitalistas que están dentro de ese territorio, ¿no? Es precisamente por eso que existe una presión a otros países, ¿no? Por ejemplo, a modo de ejemplo igual, lo que pasó en Venezuela, ¿no? Venezuela es el país con las reservas más grandes a nivel mundial de petróleo. El petróleo sirve para que se pueda producir, ¿no? Es el recurso energético que se ocupa para que en las empresas se pueda trabajar, ¿no? Entonces es muy importante para Estados Unidos pues poder tener este recurso pues natural a las manos, ¿no? A su alcance. Entonces intenta someter a este país, ¿no? Venezuela ha sufrido a lo largo de la historia pues intentos de intervención por parte de Estados Unidos. Hay intentos y ahí es donde pienso que entra lo que decía el compañero Araico. La intervención no simplemente se puede dar en términos militares, ¿no? Hay intervención y hay presión por parte de Estados Unidos y por cualquier otro tipo de medios. Hay una presión política dentro de Venezuela. La oposición al presidente legítimo Maduro, pues la cual está vinculada con Estados Unidos y con la propia CIA, ¿no? Económicamente hay un bloqueo el cual se impone por aparatos que funcionan como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, son mecanismos que ocupa precisamente Estados Unidos, que a pesar de que se dice están desarticulados de él, funcionan como una misma pieza para mantener a los países latinos y a los países a nivel mundial sometidos a intereses de Estados Unidos. Es precisamente por eso que es importante poder abordar este tema, porque México no se libra de toda esa presión precisamente que Estados Unidos quiere hacer hacia los otros países. Y sí es una cuestión económica, como lo mencionaba el compañero Araico, sí es una cuestión de cómo sí es una presión en términos de beneficiar económicamente a Estados Unidos, pero de igual manera buscan que los países se mantengan en una misma línea política, ¿no? O sea, López Obrador planteaba hace no mucho tiempo la cuestión de la autodeterminación de los pueblos, refiriéndose al problema que Venezuela estaba teniendo con el golpista de Guaidó en el territorio venezolano. Es un político de Venezuela mandado por la CIA, mandado por Estados Unidos para golpetear a un gobierno legítimo que está buscando precisamente quitar esa idea y esa manera de organizar su producción, donde ya no sea la ganancia lo que esté en el centro, ¿no? Sino que sea las personas, que la importancia sea y radique en la gente trabajadora, ¿no? En la clase trabajadora. Mientras Venezuela está planteando esto, Estados Unidos está generando una presión política con Guaidó, económica con un bloqueo que se ha impuesto en el territorio, y de igual manera militar, poniendo tropas o estableciendo tropas en Colombia, por ejemplo, ¿no? Un país aledaño, para poder precisamente tener sitiado al propio territorio de Venezuela. Entonces esa es la presión que hace Estados Unidos, y sí es económica en términos de que lo que le interesa es tener sometido al país con la reserva de petróleo más grande a nivel mundial, pero lo que le interesa también es no permitir que esa idea distinta al modo de producción capitalista permee en el territorio latinoamericano y se siga esparciendo. Eso no se puede permitir, porque implicaría
que los países comenzaran a defender la soberanía nacional, que los países comenzaran a defender a defender y a denunciar todo ese robo y esa manera de usurpar que tiene Estados Unidos, ¿no? con otros países. Eso implicaría que las personas comenzaran, que los países, comenzaran a seguir el planteamiento que tiene Cuba, que tiene pues Venezuela mismo, ¿no? Entonces, eso es algo que no se puede permitir, y para eso Estados Unidos crea una serie de mecanismos que ya mencionaba el compañero Araico, la compañera Natalia, ¿no? Es una intervención económica, se intentan meter en una vía militar, se intentan meter como una cuestión política, subsidiando a los grupos de derecha. Y es que esto no es nada lejano a lo que está pasando en México. Esto no es nada lejano a lo que está pasando en el territorio nacional. Entonces, es importante poder retomar todo esto que estamos planteando, porque Estados Unidos actualmente sigue representando esa bestia enorme capitalista que acosa a los países latinoamericanos, y dentro de ellos México. Y en el sexenio de López Obrador sigue pasando lo mismo. Que haya entrado un presidente con ideas distintas, pues no implica que se borre o que se diluya toda esa estructura que Estados Unidos ya había creado a modo de presión con nuestro país. Entonces, es precisamente por eso que es importante retomarlo. Yo pienso que ahí podemos tomar, para hacer un análisis un poco más claro, lo que pasó en Chile. Se habla de que es un territorio que sirvió precisamente como experimento al neoliberalismo. Eso lo podemos abordar, no sé cómo vean los compañeros, y para que puedan participar. Bueno, yo pienso que sí, lo podemos abordar, pero bueno, más adelante, porque en el sentido de que pues queremos recordarles que pues estamos transmitiendo desde internet y las aplicaciones pues complican un poco la situación, ¿no? Pero mientras, pues los dejamos con una canción que va muy acorde, muy de acuerdo a lo que estamos hablando. Una canción de una cantante que se llama Soledad Bravo, y la canción es Un río de sangre. Esperamos que la disfruten. Señores y señoritas, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de 5 emblemas que vivía los problemas de la razón popular, que vivía los problemas de la razón popular. Hoy el mundo queda en duelo y está llorando a porfía por Federico García con un doliente pañuelo.
no pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña. Qué luto para la España, qué vergüenza en el planeta. Haber matado a un poeta nacido de sus entrañas. Haber matado a un poeta nacido de sus entrañas. Un río de sangre corre por los contornos del mundo, y un grito surge iracundo de todas las altas torres. No habrá temporal que borre la mano de la injusticia, que con crecida malicia profanó al negro Lumumba. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Se oscurecieron los templos, la luna y las centellas, cuando apagaron la estrella más clara del firmamento. Fallaron los instrumentos por la muerte de Zapata, sentencia la más ingrata que en México se contempla. Para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Dejando voy peregrina mi llanto de rosa en rosa, por Vicente Peñalosa, de la nación argentina. Banderas de popelina a recoger tanta sangre, que ningún viento desgarren, porque han de seguir flameando. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarren. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarren. Aquí les vengo a decir que mi canto no termina, pues la canalla asesina ha sometido al país. Se desangra nuestra tierra y peligra el continente. Se incendia la cordillera un día 11 de septiembre. Y Chile sigue llorando a don Salvador Allende. Y el mundo sigue llorando a don Salvador Allende. Bueno compañeros, pues retomamos el programa después de escuchar esta bonita canción. Podemos retomarlo, primero que nada agradeciendo a toda la gente que nos está escuchando desde sus casas, agradeciendo el interés que se tiene
por estar informados respecto al planteamiento del presidente López Obrador y de qué rumbo está tomando la cuarta transformación. Le mandamos un saludo al compañero Miguel Chávez, Maricruz Pérez, el compañero Yasaf Strop, no sé si está bien la pronunciación, pero un fuerte abrazo, un saludo a Silvia Urias, que nos están escuchando desde sus casas. Les agradecemos y es pues de reconocer precisamente ese interés que se tiene por estar informados y que no gane en las personas, en la gente que apoya al presidente López Obrador, pues toda la guerra mediática que se comienza por la derecha del país. Entonces, para poder retomar lo que estábamos comentando, yo les proponía a los compañeros Natalia, Araico, que pudiéramos hablar un poco respecto a lo que ha sucedido en Chile, no solo en términos históricos del recuento de las fechas, sino más bien que a Chile se le llama o se le conoce como ser el territorio donde se experimenta el neoliberalismo, el primer país donde Estados Unidos experimenta con esa política económica del neoliberalismo. Pienso que es importante retomarlo porque incluso Estados Unidos puede jugar el papel de ocupar a países como Chile, en este ejemplo, para poder experimentar respecto a una política económica que sirve precisamente para que Estados Unidos siga perpetuando el modo de producción capitalista y a su vez, y como pues su objetivo, mantener el que se incrementen sus propias ganancias a costa de los recursos de otros países, ¿no? Dentro de ellos, pues, el propio territorio chileno. Ahí hay una intervención militar con Pinochet, que precisamente ya en investigaciones más adelante, pues nos percatamos que es una persona que estaba vinculada con Estados Unidos y que precisamente lo que buscaba era pues ser servicial a lo que mandara el terreno extranjero. Entonces, esa es la fuerza que Estados Unidos tiene y lo que busca pues es poder explotar los recursos que tienen los países, pero no sé cómo ven los compañeros para que podamos continuar con este programa de radio. Pues bueno, Perdón. Bueno, lo que menciona Carlos, perdón, respecto a los organismos que se buscan crear, para someter, para poder tener el control, pues en el caso del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros, pues sí, está esta cuestión de que están controlados por Estados Unidos. Y pues lo que han hecho es que, pues en términos generales, endeudan a los países otorgando préstamos, pero con condiciones, ¿no? O sea, se hace pasar que son recomendaciones, pero en realidad no, son exigencias que se le hacen a los países para poder influir en las políticas internas, de modo que pues se impide este desarrollo y que se le dé paso a pues que Estados Unidos tenga el control sobre los recursos. Pues estos organismos también fueron diseñados como instrumento de la clase dominante para precisamente eso que menciona Carlos, poder establecer un modelo económico internacional diferente al que se plantea, por ejemplo, en Chile en ese tiempo, o sea, el neoliberalismo. Y pues en ese caso concreto con Chile, por ejemplo, se había suspendido cuando estaba con el gobierno de Allende los préstamos, ¿no? No se le iba a prestar por el planteamiento que tenía, pero una vez que se instaura la dictadura, pues estos préstamos siguen, ¿no? Porque pues Pinochet estaba pues a favor de los intereses, ¿no? Él sí obtuvo financiamiento.
Y pues así en general los países comenzaron a endeudarse. Y tenemos un caso más concreto para darle, pues más, para enfocarlo ya más en México, pues en términos históricos, lo que pasó aquí con la deuda del Banco Mundial y con otros organismos que se tenía, pues resulta que a principios de los años 80 esta deuda resultaba pues impagable. Y lo que hicieron estos organismos fue plantear una reestructuración, pues justamente con la condición de que se comenzaran a instaurar pues todas las políticas neoliberales de privatización, de otorgamiento de concesiones y de los sectores pues que permitirían el desarrollo de México. Pero aquí pues hay una cuestión particular y es que México, como lo hemos dicho en varias ocasiones, tiene gobiernos, ha tenido gobiernos entreguistas que estuvieron de acuerdo en que se preparara el terreno, para desmantelar al país, para evitar que se desarrollara. Entonces, pues sí, se le dio paso a que todas estas recomendaciones pues se pudieran instaurar. Y las consecuencias pues fueron la concentración de las ganancias en manos de los grandes capitales extranjeros y nacionales a costa pues del empobrecimiento de la población, y también pues se dejó una deuda que, como dice Andrés Manuel, pues se va a seguir pagando, y quienes la pagan pues son los trabajadores mexicanos. Mi compañero quería agregar algo. Sí. Bueno, yo pienso que sin dejar mucho de lado el ejemplo que comentaba Carlos de Chile, porque es pues algo vigente, ¿no? Algo de las atrocidades que se puedan llegar a cometer para que se puedan intervenir económicamente en un país, ¿no? Ya lo comentaba, a través de una dictadura militar, como en el caso de Chile o Argentina, en el que pues incluso no solamente basta con imponer un gobierno afín a los intereses de Estados Unidos, sino que se tiene que eliminar toda oposición a estos intereses, ¿no? Por todos los asesinatos y desaparecidos que hubo durante estas dictaduras militares en dichos países, ¿no? Algo que mencionaba Natalia es de que los organismos financieros tienen un papel muy importante en la subordinación, en las relaciones de subordinación que se ejercen con los países latinoamericanos. Ya comentaba que, por ejemplo, durante el gobierno de Salvador Allende, por tener un planteamiento socialista, pues se les negaron apoyos, ¿no? Pero con el ingreso de Pinochet, pues se pudo, luego sin ninguna objeción se pudieron dar los préstamos, pese a que incluso con la llegada de Pinochet y del modelo neoliberal por primera vez en un país latinoamericano, pues Chile rebasó los estándares históricos de la desigualdad social, ¿no? Nunca había habido tanta pobreza en Chile como la que hubo después de la llegada del modelo económico neoliberal y de la dictadura militar de Pinochet. Pero ya retomando ahí con lo de los organismos financieros, hay que dejar igual en claro que estos surgen como una como un mecanismo más para que países como los Estados Unidos pues puedan seguir ejerciendo hegemonía sobre los demás, porque Estados Unidos, pues, bajo el discurso de que es el país con más acciones dentro de estos organismos financieros, es el único que tiene el poder de vetar a otro país dentro de estos mismos, ¿no? Entonces, estos organismos financieros, la esencia, pues no es más que otra que seguir perpetuando el desarrollo de un país a costa de que otros pues empobrezca y sus condiciones y sus sectores sociales se precaricen más, porque
aparte hay condiciones, ¿no? Hay condicionamientos que ejercen estos organismos financieros para que puedan brindar apoyos a estas naciones latinoamericanas, ¿no? Y de las distintas latitudes del mundo, ¿no? Pues ya son como controvertidos programas de ajustes estructurales de la economía, ¿no? Esto es un claro ejemplo de cómo se puede atentar contra la seguridad social de un país, contra la población y los intereses verdaderos de una nación por medio de una forma un tanto más discreta, a diferencia de la intervención militar, porque por debajo de la misma mesa pues se llevan a cabo programas, como ya lo mencionaba, de este ajuste estructural a la economía, como lo son la reducción del déficit fiscal, ¿no? La eliminación de los subsidios, la devaluación de la misma moneda, ¿no? Y pues esto hace que, pues es como esa condición que tanto el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pues ejercen para que los países puedan recibir apoyos, y que incluso ya dentro de los mismos organismos, pues la misma mano de obra, bueno, la fuerza de trabajo, pues pueda ser incluso más barata y se les pueda explotar a los trabajadores con mayor facilidad, esto para beneficiar a las empresas tanto nacionales privadas como las extranjeras que están dentro de una nación, ¿no? Entonces, pues eso es algo que obviamente está en las manos de los Estados Unidos, y que es algo que cuando los países pues tienen crisis, pues no se pueden ver, pues se ven igual a veces en la urgencia de acudir a esto, incluso bajo gobiernos alineados a los intereses de Estados Unidos, pues se puede ver cómo incluso estos fondos pues son malversados, ¿no? Natalia pues quería aterrizar un poco el ejemplo del 2008, ¿no? Cuando durante una misma pandemia, bueno, durante la misma enfermedad de la influenza, pues se pidió un préstamo, y eso en realidad pues podemos ver para qué se ocupó durante el gobierno de Felipe Calderón. La misma deuda externa, incluso perdón, creo que hay una interrupción acá. La misma deuda externa pues incluso aumentó, y en realidad pues no se ocupó para el apoyo al sector salud, ¿no? Incluso pues parte de estos mismos condicionamientos de los organismos financieros es que se privaticen sectores como la sanidad, como la educación, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo pienso ahí con respecto a cómo funcionan estos órganos internacionales, ¿no? Sí, bueno, pienso que la relación ahí que podemos encontrar es que a Chile, después de que se le ocupa, como después de que entra Pinochet al poder y se empieza a implementar esto del neoliberalismo, de que se ocupa el territorio como una manera de experimentar con esta política económica, se le comienza a endeudar. Chile tiene actualmente incluso catalogado como récord en términos de la deuda externa más grande de Latinoamérica. La deuda representa el 76% del Producto Interno de Chile. Entonces, se le comienza a endeudar al territorio para poder precisamente crear mecanismos que generen la oportunidad para Estados Unidos de continuar presionando económicamente al territorio chileno. De esa manera, logran perpetuar que los minerales, que es una de las principales actividades económicas, puedan llegar a Estados Unidos con precios muy, muy bajos, y Estados Unidos pues los puede ocupar para su producción. Entonces, es un ejemplo claro de lo que está pasando en el nivel pues internacional, cómo Estados Unidos hace presión y crea mecanismos para entrar a otros territorios. En México pasa lo mismo. A pesar, como ya lo decía Natalia y como ya lo está ahorita abordando el compañero Araico, ¿qué representa esa deuda, esa deuda para México actualmente? Pues es una presión económica
para que en tiempos de la cuarta transformación no se puedan tomar las decisiones con la libertad necesaria. Estamos restringidos, hay una limitante que México tiene respecto a una deuda externa que heredamos de gobiernos neoliberales, de gobiernos que estaban de acuerdo con desmantelar al territorio nacional. Eso es lo que hereda López Obrador. Así encuentra la cuarta transformación al país, en un estado devastador, un país endeudado con México. Tenemos la presión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Existe esa presión actualmente en México. Y es precisamente por eso que las decisiones que tome el gobierno liberal, el gobierno de la cuarta transformación, no pueden ser precisamente como las quiere actualmente el bloque conservador, no el bloque liberal. No se puede hacer de esa manera, no se puede hacer porque existe un contexto el cual mantiene a México atorado y en un atraso, el cual no permite el desarrollo que ahora ellos exigen, cuando no se exigieron en sexenios pasados, cuando no se buscó precisamente, como menciona Araico, pues el problema que había cuando se pide un préstamo que en realidad era exorbitante para una enfermedad como lo es la influenza, en sexenios panistas. No se justifica, se dice que se va a ocupar para desarrollar el sector salud y que de esa manera se le pudiera hacer frente al virus, a la influenza en esos tiempos. ¿Y qué nos encontramos actualmente en tiempos del coronavirus? Que el sector salud está totalmente desmantelado, no hay un desarrollo y lo que se iba a ocupar para el sector salud se desvía para lo que menciona López Obrador como el principal mal, la corrupción, el desvío de recursos, un sector salud que estaba totalmente desmantelado. Eso es lo que encuentra el gobierno actual, el gobierno de López Obrador, y a ese contexto se debe basar las ideas, el análisis y la exigencia que se tiene con el gobierno, entendiendo que en estas condiciones se encuentra el país. Actualmente hay un bombardeo, se habla de, pues lo toma la derecha como una inconsecuencia a lo que plantea López Obrador. Hay un préstamo actual que se le pide al Banco Mundial. Para poder explicarlo rápidamente, López Obrador plantea que es un préstamo rutinario, algo que no se pide para los tiempos actuales, es un préstamo que se pidió ya desde hace un año. El presupuesto nacional está dividido y tiene dentro de él algo que se le llama el techo de la deuda. Ese techo se rige o se basa en varios factores económicos, entre ellos el Producto Interno Bruto Nacional, se basa en precisamente pues la inflación en el territorio y en qué condiciones se encuentre la moneda nacional. Entonces, esos son algunos factores que hacen variar en qué punto se encuentra ese techo de la deuda. El techo de la deuda en México daba para pedir un préstamo al Fondo Monetario o al Banco Mundial. Por eso dice López Obrador es rutinario, porque está legislado eso de poner un techo en la deuda, un límite en términos de la deuda, pero también que pues es parte de los gastos que tiene que cubrir el territorio nacional. No es algo actual, es algo que, como ya lo digo, está legislado, viene de tiempo atrás y se ocupa. Anteriormente pues era para cosas injustificadas, era para gastos que nosotros no tenemos conocimiento porque se encubren por toda esa corrupción que existía. Actualmente se dice para qué se va a ocupar, se dice para qué se va a estar empleando, pero también se menciona, López Obrador está consciente de lo que representa el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, está consciente, pero no se puede deslindar o no se puede hacer a un lado
pues sí, de ese contexto en el que se encuentra el país, de que era necesario pedir un préstamo. Dice López Obrador, rutinario, porque como ya le expliqué, responde al presupuesto que legalmente se tiene que mantener de esa manera. Entonces, por eso es rutinario, pero igual, estando consciente López Obrador, muy inteligentemente, de eso que representa el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dice, no nos estamos endeudando, no estamos excediendo el nivel de la deuda, porque se está tomando en cuenta todos los parámetros que se deben de tomar, dentro de ellos pues la inflación, actualmente cómo se encuentra la moneda nacional y el PIB que se registra en este año, ¿no? En este último trimestre. Entonces, por eso dice López Obrador, no hay un aumento en la deuda real, ¿no? Está medido en términos de los parámetros que se establecen en el territorio, pero igual menciona, vamos a analizar de mejor manera eso que está legislado para que no se pueda seguir endeudando el país a diestra y siniestra, y de la misma manera vamos precisamente a generar un ahorro y poder hacer pues de alguna manera frente a ese problema de la deuda externa y de no seguir permitiendo que estos dos mecanismos sigan funcionando para hacer presión en el territorio nacional, pero no sigan haciendo presión a las decisiones que quiera tomar el gobierno mexicano, pero no es de la noche a la mañana. Hay que precisamente pues mantenernos al paso de, pues decía, asegurar bien todos esos cambios que se están dando en la cuarta transformación. Y bueno, pues ya como para modo de conclusión, porque ya nos está acabando el tiempo, pues esto que menciona Carlos es muy importante en el sentido de que pues el gobierno Andrés Manuel está tratando de darle una solución diferente, ¿no? De no seguir con esa misma línea de los gobiernos entreguistas y seguir pues endeudando al país sin pensar en las implicaciones que esto tiene, ¿no? O sea, porque por ejemplo se podría destinar esto de la deuda en lugar de para pagar tan solo los intereses, pues que se invierta, que se siga invirtiendo en el sector público, que se siga beneficiando a las personas. Pues nosotros insistimos en que el presidente no está planteando hacer un cambio radical, pero como ya hemos visto, pues los países que se han planteado tener un rumbo diferente al capitalismo o mejorar las condiciones de vida de las personas, pues Estados Unidos impide e imposibilita esto. Y hay que tener en cuenta esto para ir pensando cómo es que va, pues lo que ya mencionaba Carlos, ¿no? De lo que los conservadores y la derecha pues piden, ¿no? Y que nunca se dio. Pues en las condiciones en las que está también, pues sí es un avance, ¿no? El tan solo romper pues esa línea, ¿no? Y es importante que sigamos, informándonos como población que respalda este proyecto de la Cuarta Transformación y y sigamos pues buscando una organización. Y bueno, los invitamos a escucharnos en el siguiente programa. Les recordamos que vamos a estar transmitiendo semanalmente y no se olviden tampoco de ver nuestras cápsulas. Mi nombre es Natalia, mis compañeros Carlos. Yo soy Carlos Araico. Saludos. Y nos vemos pronto. Hasta luego.